Intervegas es Luis Cuena. Luis Cuena, biólogo, es miembro de Ecologistas en Acción, ha trabajado muchos años en Madrid en temas de movilidad, es un experto en movilidad y nos va a comentar un poco el modelo y las experiencias en la zona. Don Luis. O sea que no solo hay pesires, sino que hay polígonos agrarios. Esta es una cuestión que aquí en Cantabria recogemos. Bueno, ahora vamos a comentar, es una astilla dentro de la línea en general de las jornadas que Intervegas es la cuestión del transporte, de la movilidad en el rural. Y esto es algo que no sé si en alguna otra de las ediciones se ha tocado, o sea, pero vamos a hacer una aproximación un poco al tema de la movilidad, que en un país como España, que se mueve mal, y ya en este territorio Cantabria, que se mueve aún mucho peor, con el concepto de movilidad absolutamente insostenible. Sí. Vale, hacer unas reflexiones sobre la sostenibilidad del modelo de movilidad que es inexistente. Bueno. Primero hablaríamos de los consorcios. Muy bien. Un poco por establecer el marco general para todos los territorios que nos puede valer. Los consorcios, autoridades de transporte. Aquí no existe consorcio y se nota muchísimo que no hay. El consorcio donde lo hay, lo das como el marco perfecto que está ahí, en el que te instalas y cuando se tiene, pues hay grandes beneficios, normalmente que pasan desapercibidos. Yo digo que sobre todo se entiende mucho mejor el consorcio cuando no existe, o sea, cuando le echas en falta, ¿no? ¿A qué se dedica un consorcio? Bueno, pues a liderar la construcción del modo de transporte, a integrar bajo una única visión el sistema de transporte de un determinado territorio, adaptar una orientación determinada en relación al servicio de la movilidad, identificando quién necesita o quién necesitará este servicio o el que sea necesario de movilidad, y a la establecer o delimitar claramente cuáles son correctamente los servicios y dotaciones para cumplir los objetivos del... Bueno, todo ello dentro de un marco de accesibilidad universal y de eficiencia del sistema de transporte. Por ejemplo, ya hago un comentario. Donde no hay consorcio y la gente se mueve en coches, es mucho mejor que el coche vaya lleno. Un coche de 5 plazas es mucho mejor que ese coche que vaya con una sola persona. Normalmente el conductor, por razones claramente de eficiencia, climáticas, en fin. Bueno. Voy a hacer alguna referencia a algunos consorcios. Este sería el consorcio, el de Guipúzcoa, por ejemplo, en el que tendría que reflejarse por territorio, por de distribución de la población, etc., el Cantabria, ¿no? Sería el consorcio al que podríamos mirar desde aquí. Normalmente los consorcios funcionan con unos sistemas de títulos de transporte que se pueden utilizar en cualquier modo o medio de transporte, ¿no? Este es el caso de Guipúzcoa, el sistema se llama MUGI. Aquí hay unas referencias a los principales medios en los que se mueve, el tren autonómico, el Euskotren, las cercanías, los autobuses urbanos, los interurbanos, las líneas de metro, incluso, bueno, aunque en Guipúzcoa no hay metro, San Sebastián tampoco, pero bueno, es un poco la cuestión de los servicios que podía utilizar o que se mueve un consorcio donde tiene ámbito, donde tiene capacidad de intervención un título que es lo que principalmente suministra a la población los consorcios, ¿no? Hay consorcios en casi toda España, hay excepciones,
sobre todo esta, aquí no, insistiré mucho en eso. En Huelva, por ejemplo, hay un consorcio, un territorio donde, bueno, pues organiza un poco las líneas de transporte, sobre todo de autobuses, ¿no?, interurbanos. Bueno, pues esa es un poco la... Hay otra, pongo otro ejemplo, como ejemplo de Almería, hay otro consorcio de transportes. En Andalucía hay uno por provincia, excepto en Cádiz, que hay dos, uno en la zona de la bahía de Cádiz y otro en la bahía de Algeciras. Son dos zonas con mucha población. Y el resto de la comunidad autónoma tiene cada una, si sois alguien esté por allí, sabe esto de qué va, o lo ha oído por lo menos en algún momento. Hay consorcios, por ejemplo, el consorcio de Madrid es uno de los primeros que yo creo que el primero que se organizó a finales de los 80, o no tan a finales. Y bueno, cuando está ocurriendo, como ahora, que hay ayudas o subvenciones al transporte enorme, pues los consorcios recogen enseguida estas modificaciones, estas situaciones y la aplican y la trasladan. Donde no existe, cuesta mucho más, no se hace. O bueno, se hace a regañadientes, en fin. Esta es una de las cuestiones así al hilo de la coyuntura ahora mismo, donde se nota mucho para qué sirve un consorcio, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, el Consorcio de Transportes de Mallorca, ¿no? Aquí he sacado unas cositas acerca de las tarifas, ¿no? En fin, que son más o menos sociales. El gobierno de la Comunidad de Madrid es muy liberal, lo conocemos, pero la cuestión de transportes lleva y mantiene una trayectoria que no se ha diferenciado de las líneas de otros gobiernos autonómicos, y se ha mantenido. Y ahora mismo la subvención al transporte público es muy alta y muy necesaria para un territorio, por ejemplo, con tanta población como es la Comunidad de Madrid. Bueno, el principal medio de transporte público en la zona rural y en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas, es el autobús. Aquí es un esquema sacado de Confebus, el autobús en España, con algunos datos. Bueno, está ahí hay todo un popurrí de datos en relación con lo que cubre, la tasa de siniestralidad, en fin, las tarifas, la duración media de desplazamientos, de viajes, la ocupación media de los vehículos. Bueno, es todo el sistema de transporte en carretera en España funciona por concesiones. Solo hay empresas públicas en los ayuntamientos. En el transporte interurbano todo funciona por concesiones. Es un marco, un estatus que hay. Se puede modificar en algún momento, pero el caso es que esto está muy asentado, y cuando se hace cualquier planteamiento, oye, pues ¿por qué esto no? Bueno, porque costaría mucho, es muy complicado entrar a gestionar o a montar empresas públicas. Las ha habido, pero ahora mismo esto es muy difícil de reconducir, y las empresas son privadas con sistema de concesiones. Y cuando vemos en sitios donde vivamos autobuses de una empresa concreta que está dentro del consorcio de transportes en Andalucía, pues veremos que los autobuses son todos del mismo color y que tienen el anagrama de la Comunidad de la Generalidad de Cataluña, de la Junta de Andalucía, o del Principado de Asturias, etc. Aquí solo algunos cercanos a Santander son los que llevan el anagrama aquí, pero el resto de transporte en Cantabria no, porque le falta ese marchamo de unificación que proporciona siempre un consorcio. Por eso no existe. Esta es la capacidad de la red de transporte de autobús, el número de expediciones. Cuanto más grande es la mayor macrosores, que quiere decir que tiene más número de viajes, se utiliza más. Evidentemente, el corredor Barcelona-Madrid, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, pues son los más, Madrid-Valladolid, pues son o Madrid-Burgos, diría, que son comunes a los que van al norte, a País Vasco, La Rioja, a Cantabria, son los que tienen mayor número de expediciones al día. Aquí va un poco la referencia. Bueno, esto
Esto es algo bastante evidente que tiene que ver con el resto de la movilidad dentro del Estado, ¿no? El transporte interurbano entre grandes núcleos, interterritorial, que pasa de una comunidad a otra, está dominado por 3 grandes empresas en España. Le pongo por aquí 3 grandes empresas. Una es, o 3 grandes empresas que pertenecen a 3 grupos internacionales. O sea, que esto está el sistema del transporte está muy imbricado dentro del modelo general de negocio que hay en relación. Una de ellas, la más conocida probablemente, desde luego aquí, ALSA pertenece a un grupo que se llama National Express. National Express era una empresa pública británica. Cuando llegó Thatcher, se privatizó. Y a partir de ahí, bueno, pues National Express opera en muchos países del mundo, ¿no? Esta es un poco aquí. Y aquí vemos el nivel de ingresos que tiene en relación con los países donde opera. Evidentemente, el mayor núcleo de operación de National Express está en Estados Unidos, pero después le sigue, curiosamente, España, por encima del Reino Unido, es decir, Irlanda, ¿no? 529 millones de libras frente a casi 400 millones de libras. Quiere decir que entonces, se ha liberalizado en el Reino Unido, en España también está liberalizado, pero tiene es un oligopolio claramente, ¿no? El segundo sería un grupo mexicano que se llama ADO, y que tiene mucha presencia en países latinoamericanos, y en Europa ha entrado en España y Portugal. Esta es la matriz del grupo de transporte Avanza. No sé, bueno, depende de dónde viváis, os sonará más o menos, ¿no? Lo que era Autores, por ejemplo, se integró ahí. Bueno. Y después tenemos otro grupo más pequeño que se llama Samar, ¿no? O Samar, que opera, todavía tiene algunas líneas interurbanas entre Madrid y Teruel. Bueno, y antes tenía también algo con Extremadura, me parece que había. Bueno, era Autores. Bueno, y este es el tercer grupo que ya tiene un nivel respecto a los otros dos mucho más bajo en cuanto a volumen de negocio. Esta primavera salió una consultora con la que trabaja el Ministerio de Transporte, de Movilidad ahora, le sacó a través de la consultora INECO, sacó un nuevo mapa concesional de servicios. Es decir, hay un problema con las concesiones, aquí se nota mucho también, por ejemplo, en Cantabria. Concesiones muy antiguas que corresponden a transporte determinado en relación con núcleos que no tienen ya nada que ver absolutamente con la realidad de la movilidad de las necesidades de la población. Pero están ahí y perviven. Entonces, este informe, que todavía no se ha sacado un nuevo mapa con los corredores estatales donde restringen las líneas intercomunitarias, las líneas estatales de transporte de autobús, y han disminuido mucho el número para que las comunidades autónomas se hagan cargo de muchas líneas de transporte que son necesarias. Mi criterio es que yo pienso que esto está bien, o sea, la idea en principio está bien pensada, porque racionaliza mucho el modelo de transporte, ¿no? A ver en qué queda. Hay una serie de como 22 corredores, solo me he fijado en los que tienen más referencia, pero bueno, se puede consultar, ¿eh? Esto está está online, o sea que lo puedes encontrar, nada que busques busques un poquito en Google o cualquier otro buscador lo encuentras. El corredor 9, que es el corredor del Cantábrico, que va de la frontera francesa hasta Vigo, hasta la frontera portuguesa. Este es uno de los corredores, ¿no?, que pasa por Cantabria y que coincide claramente con el eje este-oeste. Hay otro corredor curioso que afecta a Cantabria, que es un corredor que solo va de Castro a Bilbao, Casturriales a Bilbao. Al ser operado por una empresa que tiene que moverse entre dos comunidades autónomas,
la competencia a la hora de regularlo es el Estado, no puede ser el País Vasco o Cantabria. Bueno, es una línea que se usa mucho, es el mejor servicio de transporte por carretera que hay en Cantabria, con diferencia, en cuanto a horas, en cuanto a frecuencia y en cuanto a servicio. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren. Es decir, Santander-Torrelavega tiene bastante peor servicio que aquí. Para quienes seamos de aquí o conozcamos esto, nos chocará, pero esa es la realidad de lo que... Bueno. Y hay otro, este ya era por lógica, ¿no? Otro corredor que va pues, de Madrid al norte, ¿no? En este caso el corredor le llaman Madrid, País Vasco, Cantabria. Bueno, pues este está operado desde hace mucho tiempo. Antes era Continental, esto pasó a Alsa, quien haya cogido bus alguna vez. Bueno, en caso de Cantabria las concesiones corresponden a un modelo, ya digo, a una situación antigua que no se ha modificado o se modifica de manera a golpe y no sé, no está bien, no quiero cargar las tintas en referencia a la Consejería de Transportes de Cantabria, que la Consejería de Transportes depende de la Consejería de Industria, en ningún sitio depende de una Consejería de Industria, aquí sí, y el consejero actual le importa un bledo el transporte, o sea, lo digo así, y el director de transporte pues está cómodo como está porque no tiene que hacer gran cosa, lidiar con los transporte por carretera de mercancías, de camiones, y esa es la situación. No hay un especial interés en el transporte en Cantabria y se nota mucho. Bueno, hay 10 empresas. Este es un informe que ha hecho recientemente Cantabristas. Me parece muy interesante, ha pasado desapercibido, ha aparecido en prensa, pero con muy poca. Hay unas 10 empresas concesionarias, esta grande que hemos dicho, Alsa, muy conocida, y después hay unas cuantas pequeñitas, ¿no? Que son las que tendrían que tener un nicho de actividad claramente en el rural y que deberían de funcionar. O sea, que las concesiones deberían de prorrogarse en buenas condiciones, mejores condiciones de las que ha habido, más lógica, más racional. Bueno, hay 28 concesiones en total y 68 líneas de transporte interurbano. Como dice Manuel, podrían ser alguna más, porque no, es difícil constatarlas. Yo he cogido alguna vez algún autobús, por ejemplo, Aranda-Calderón, en Bezana, y ahí no había parada, ni anuncio, ni nada. Entonces, hay muchas líneas que la gente las usa porque lo conoce y porque conoce a quien lo conduce. Vamos, que el público usuario del transporte por carretera en Cantabria es absolutamente cautivo. O se sabe por dónde va el autobús, a qué hora pasa, más o menos, o si no, no tiene nada que hacer para desplazarse. Esta es la realidad de lo que hay. Entonces, con esta situación de cautividad, pues es un usuario, una usuaria, mujer en general, la usuaria del transporte público por carretera, los autobuses son sobre todo mujeres. Te vas a las zonas, grandes zonas, aglomeraciones, conurbaciones en España, y son mujeres migrantes, la mayoría, y que trabajan en el servicio doméstico. Ese es el perfil del transporte público en España de usuarios. No hablo del metro, que nos metemos ahí todos. Bueno, ahí va más o menos, pero este tipo de usuario de transportes, ya digo que es muy, muy... Ahí dejo el asunto para que intervengas Bueno, ahora vienen más cuestiones. Ayer comiendo preguntaba, estamos ahí un poco de coña, oye, ¿hay marquesinas con horarios de autobús en donde vivís? Y claro, la cosa era un poco... Bueno, es que aquí no tenemos una sola marquesina en el rural con horarios de autobús para saber dónde va, de dónde viene y qué hora pasa. Ni una. Solo en las ciudades. Solo. Hay unas estupendas marquesinas, cientos de ellas, miles puede haber, que se pintaron se pusieron unas pegatinas ahí del jubilar lebaniego, se invirtió ahí para tal, está bien. Oye, pero la cuestión del horario me parece evidente, ¿no? No. No hay ni una, ni una. Cuando hablamos, bueno, aquí me permito hacer alguna propuesta recogida de cantabristas.
en relación con el transporte interurbano y cómo se podría mejorar y en relación con las líneas de ferrocarril. En Cantabria tiene una muy buena infraestructura de líneas de ferrocarril, bastante abandonada, por cierto, sobre todo esta es la línea de ancho ibérico, la que va a Valladolid y Madrid. Esta es una línea pequeñita abajo que cruza, que va de León a Bilbao, la Robla le llaman, y es un ferrocarril de ancho métrico, vía estrecha. Y estas son las dos líneas de ancho métrico, una va a Bilbao y otra va a Oviedo, con unos servicios mínimos, mal servicio, son transporte de lo que son media distancia que llaman, y donde sí que donde funciona relativamente bien, con mucha presión también social, porque son las líneas de cercanías, una hasta Cabezón y otra hasta Liérganes. Bueno, el ramal de Liérganes vendría por aquí, no está dibujado aquí. Bueno, estas son que pasan por la zona de la bahía, y después la línea de ancho ibérico hasta un pueblo que se llama Renedo. Yo siempre comento la misma anécdota. A las 7:30 de la mañana el Alvia que va a Madrid pasa por Torlavega. Por la otra vía viene un cercanías que debe venir de Bárcena, de Piedeconcha o Corrales. Bueno, el cercanías de las 7:30 de la mañana que va de Torlavega a Santander va vacío, no va nadie. No da servicio porque primero la ubicación de la estación está pensada, no se sabe, en su día se hizo mal y ahí se ha quedado, y no da servicio. El otro, el de ancho métrico, sí. Y los trenes ahora, que son gratuitos, van petados. Y la gente se queja y dice, joder, es que tengo que ir de pie. Digo, eso es lo que hemos hecho toda la vida, quienes han vivido en una ciudad y han tenido que coger el metro. Han tenido que ir de pie, tener un asiento, a ver si compro los 75, joder, ya me dejan sentarme. Pero es imposible. Esto aquí ahora mismo se está viviendo como porque no se ha usado el del transporte. Porque iba un poquito lleno a la hora punta, pero en cualquier momento de hora valle, más del 50% de los asientos iba vacío, desocupado, o sea que tenías asiento de sol. Bueno, son pequeños comentarios. Entonces, me voy a centrar, porque me disperso, brother. Es que me disperso mucho. Que cualquier propuesta que hagamos aquí tiene que vertebrarse en relación con las líneas de ferrocarril. Es decir, las líneas de transporte por carretera tienen que llegar a... Bueno, pues... Por ejemplo, nosotros estamos aquí, Vega del Paz. Yo llego al aeropuerto, le paso para llegar aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas horas tardo? Y por un ejemplo práctico. En transporte público no te sé decir. Pero, por ejemplo, alguien que vaya a trabajar todos los días a una zona próxima al área de la bahía. Bueno, pero es porque si no llega aquí, no se puede desarrollar el turismo ni la gente puede conocer. Perdonar, dejar estas cosas para la mesa, por favor, sí. Que Luis va a estar en la mesa. Después comentamos anécdotas en relación con el turismo, que son primera joya de la corona de aquí, Cuevas de Altamira, ¿vale? Intente ir en transporte público de Santander a las Cuevas de Altamira. Intente, y verá lo que se encuentra. Inténtelo, se llega, tras 2 horas y pico de viaje alucinante, pasando por Torlavega y esperando no se sabe cuánto. Bueno, kilómetros hay de aquí a 30 no, de aquí no. Bueno, recojo alguien que vive en Alceda, una zona con más población, donde estabais alojadas, que vaya a Santander a trabajar. Tendría que utilizar un transporte público de autobús hasta la estación de Renedo. Y en Renedo irse al tren. Siempre que haya servicios cadenciados. Otra cosa que en España no existe. Los cadenciados es que espere un transporte al otro y que funcione bien. Un poco el modelo suizo, ¿no? Donde los transportes sí que se esperan y están y no están pegándose o no están disputando clientes en relación con 2 sistemas de transporte, carretera y tren. Aquí, bueno, pues, si te han puesto a cargo de una empresa, hay que pillar el mayor número de clientes, aunque aquello no tenga ninguna lógica. Para eso está un consorcio. Sigo. Voy a seguir. Sigue, Luis, por favor. Sí. Aquí hay unas propuestas hechas en relación con líneas de transporte que se podrían hacer por comarcas. Esta es la de Liébana, esto sería Liébana, el Nansa y el Saja,
pues líneas de transporte por carretera, que tiene mucho que ver con transporte a la demanda, ahora lo veremos. Esta es otra en relación con el sur de Cantabria, la zona de Campo, los valles. Bueno, esto es una propuesta desarrollada en otra jornada específica. La de los valles pasiegos, donde estamos, yo creo que hasta aquí sí que aparece, pues propuestas que hay, quizás de transporte a la demanda hasta Ontaneda, Alceda, y bueno, esto habría que desarrollarlo, pero no, solamente quería reflejarlo. Otra en la zona oriental de Cantabria, lo que es a la zona de Asón, Agüera, y el enclave del Valle de Villaverde, que está dentro de Vizcaya, bueno, y que recoge un poco he sacado solo las propuestas del interior, de la zona más rural. Hay otras mucho más desarrolladas en relación con la costa y tal, pero bueno, no venía al caso hoy. Y después hay una línea que propone, por ejemplo, este informe sí que propone una línea de mucho interés que ha salido un poquito de soslayo, ayer lo recuerdo, y es una línea que la llama Intervalles y que recorre Cantabria por el interior. No hay transporte en Cantabria que recorra todo este entrípeto, con lo mismo que en el estado todo va a Madrid y sale de Madrid. En Cantabria también todo va a Santander y llega y vuelve. Y en menor medida a Torlavega, pero poquito más. Pues saldría de Cabezón por Mazcuerras, por la zona de Ibio. Bueno, esto solo es para que la gente que conozca un poco el territorio aquí, al valle del Valle de Corrales, el Besaya, ¿no? Al Valle del Besaya, pasa por Aes, que es ya, estaríamos hablando del Valle del Pas, cruza a Villafufre, que es donde el Valle del Pisueña, y de Celaya pasaría al otro valle, al Valle de Miera, San Roque. Es una línea hipotética que no tendría, en su caso, usuarias de principio a fin, sino trayectos intermedios, pero que podría existir esa posibilidad. Bueno, esto es un apunte. Sí. Sí. No. Vas acá. Tengo la mitad pendiente. No, no te preocupes. Aquí hemos tenido que, ya sabes, que ir improvisando. ¿Qué te comento? Sí, no. Bueno, esta es brevemente. Ayer pregunté, una propuesta que ha sacado el Ministerio de Transportes, una mesa de movilidad rural que tiene mucho interés, si es que por fin cuaja o sale algo de ahí. Esta se presentó en febrero en Torrecilla, en Cameros, La Rioja. Pues cuando lo vimos, estaba pendiente de que hubiera aquí una serie de grupos de trabajo. Yo me incluí desde el primer momento y no he tenido ninguna comunicación, nada al respecto. Es decir, que hay propuestas en relación con el modelo de movilidad rural. Ahí están las funciones. Bueno, no hay más que el anuncio y ahí se ha quedado. Hay muchas propuestas, y con esto voy rematando, muchas propuestas de movilidad rural en la Unión Europea. O sea que hay el programa este de Rural Transport Program de Irlanda, que está desarrollado, o sea que ahí se puede ver lo que se hace. Después hay programas y proyectos como el SMARTA, que tiene muchas buenas prácticas. Este que es esloveno. Eslovenia es un país parecido a Cantabria, o sea, es una zona muy cárstica, con muchos valles o glaciares, pero desde el punto de vista del territorio se parece mucho a esto. Y yo creo que la clave, siempre se hace, del transporte rural pasa por una cosa que se llama transporte a la demanda. Seguro que nos suena, que lo conocemos, ¿no? El transporte a la demanda. Un sistema en el cual, bueno, como funciona en algunos territorios, por ejemplo en Extremadura, en Castilla y León, en Cataluña también, y el caso claramente lo dejo. Terminar rápidamente, Luis. Este es el ejemplo en Castilla y León. Castilla y León es quien mejor lo tiene. En Cantabria hay muy poquito, solo el municipio de Campo de Enmedio. Y otra cuestión clave en todo esto son los abonos transporte, es decir, el sistema de títulos de transporte a través de tarjetas. Sí. Las hay en todos los territorios. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Aunque esté en el medio, no es precisamente la joya. Sí, díselo que está ahí. Muchísimas gracias, Luis. Lo del transporte a la demanda, yo con Luis he comentado mucho de este tema y sí, es una solución y es un tema muy importante porque en todas las jornadas de despoblamiento que ha habido
siempre se ha incidido en el tema del transporte público. Por eso creo que es muy interesante su intervención. Muchas gracias, Luis.